el capítulo 2 y 3 del libro de Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia. En el primer capítulo, dedicado principalmente a la observación, bueno, si se recuerda, en el primer capítulo, Chalmers lo que hace es cuestionar un poco la idea de que el fin de la ciencia es representar los hechos tal cual se presentan a la sensibilidad, digamos, una visión más bien empirista o más bien del positivismo lógico, tal vez. Esa visión de Carnap, tal vez, de que todos los enunciados verificados se pueden reducir a sensaciones atómicas. Y en este segundo capítulo, lo que va a hablar básicamente Chalmers es la idea de que el conocimiento, como tal, deviene de la observación, pero esa observación no es pasiva y privada, sino que más bien es pública y activa. Bueno, no sé si sabían, digamos, un poco la historia de esta cuestión, hasta más o menos hasta digamos, el empirismo o el experimentalismo inglés, la idea de objeto y sujeto no estaba muy bien definida. De hecho, por ejemplo, si uno lee, por supuesto, las Disputaciones Metafísicas de Francisco Suárez, probablemente lo que vaya a encontrar es una confusión incipiente entre el carácter del objeto y el sujeto en un enunciado. Y principalmente, y esto es destacado un poco por Kant, la idea que tenían los escolásticos y lo que Kant llama los dogmáticos, digamos, hasta él o hasta Hume, digamos, era que el conocimiento era pasivo, es decir, que había un mundo que existía independientemente del sujeto y esa experiencia venía al sujeto de forma pasiva. Por otro lado, esta experiencia era intransmisible y había una fuerte evocación de una especie de relativismo, si se quiere, ¿no? De hecho, una de las objeciones más importantes que se le hace a Descartes es su carácter solipsista y, bueno, Descartes contesta de una forma diciendo que no es lo mismo la exposición de sus tesis que la forma en la cual él ha llegado a ese conocimiento. A partir de Kant y sobre todo del empirismo, la idea del conocimiento se vuelve un poco más activa, es decir, no es ya el sujeto, digamos, que recibe el mundo, sino que es el sujeto el que constituye el mundo. Solo hay objetos para un sujeto, como va a decir Kant. La frase esta muy famosa que está no recuerdo en la crítica de la razón pura, que es la experiencia sin conceptos es ciega, el concepto sin experiencia es vacío. Entonces, digamos, esta revolución del carácter de la observación no solamente trae consigo la actividad del sujeto para con el mundo, sino también el escrutinio público de esa observación. Tanto es así que, digamos, estos tres caballeros que ven en pantalla, a los cuales yo los he denominado como el experimentalismo, la filosofía experimental, también se les llama el naturalismo, Robert Hooke, Thomas Hobbes y Robert Boyle, los tres ingleses, lo que tratan de hacer, digamos, es invertir lo que se intentó hacer durante muchos siglos, a partir de la influencia de Aristóteles, que era que digamos, el conocimiento era especulativo, es decir, que la filosofía era meramente un espejo del mundo y, bueno, como venía diciendo, este carácter pasivo. A partir de estos caballeros, sobre todo Hooke y Boyle, se comienzan a hacer observaciones más directas a través de la aplicación de determinadas técnicas a la investigación física, un poco trayendo a colación la filosofía prearistotélica, es decir, los fisiólogos presocráticos que trataban de elucidar la naturaleza del mundo a través de, digamos, descubrir los fundamentos naturales de ese mundo, ¿sí? Descubrir los principios a través del agua, del aire, etc. Bueno, hoy evidentemente esta revolución lleva a Galileo. Galileo lo que intenta hacer, digamos, esto un poco va en consonancia con la tesis de los programas de investigación científica de Lakatos, de que se trata de probar a través de la experiencia la capacidad de los programas de investigación de producir fenómenos sui generis, fenómenos nuevos. Y Galileo, a través del telescopio y a través de incluso de modificar minuciosamente ese telescopio con escalas que le permiten notar las variaciones en las lunas de Júpiter, logra refutar, digamos, no solamente a los geocentristas, sino además una idea que estaba bastante en boga, iba en contra claramente de la tesis de Copérnico, de que la Tierra no se movía. Esto evidentemente estaba basado en la idea de Aristóteles, en ideas precopernicanas. En ese sentido, la observación y la experimentación
generan una especie de método revolucionario, porque hasta ese momento los datos cuantitativos de la realidad no se tenían absolutamente en cuenta para la transformación, digamos, de las teorías científicas. Por eso imperó durante casi 1000 años el aristotelismo. Aquí vemos claramente las diferencias, digamos, no solamente en el nivel de simplicidad de una teoría, ¿no?, como el heliocentrismo en comparación al geocentrismo de Ptolomeo, por ejemplo, ¿no? En este sentido, Chalmers añade hacia el final del capítulo 2 una relación entre la observación y el falibilismo, que también era algo que evidentemente resultaba revolucionario, porque la idea de que las observaciones pueden cambiar no solamente con nuestras formas de acceso a la realidad, sino con nuestra capacidad técnica, ¿sí? Esta idea claramente está en consonancia con Popper. Chalmers no cita directamente a los autores, excepto en una oportunidad a Lakatos, pero claramente se ve bastante influenciado por ideas de la historia de la filosofía, de la ciencia del siglo XX, como pueden ser en el primer capítulo el carácter social de los cambios en la observación, y aquí del falibilismo de Popper. Bien, en el capítulo 3, Chalmers desarrolla lo que es el experimento a través de unas pocas páginas, muy en consonancia con la historia de la ciencia de fines del siglo XIX. Lo que trata de responder Chalmers es qué tipos de hechos son los que tienen en consideración la investigación científica y cómo determinar esos hechos, ¿no? Cómo determinar qué tipo de observaciones podemos realizar y cuáles son las posibilidades que tenemos de realizarlas. Evidentemente, la ciencia se diferencia del resto de los campos de conocimiento por esta capacidad de discriminar los hechos, cualquier tipo de hecho no, sino los hechos pertinentes. En ese sentido, los resultados experimentales constituyen los hechos sobre los cuales se basa la ciencia y no son datos que se extraen directamente de los sentidos, sino que están intermediados por tecnología. Vamos a ver después el caso de los rayos catatónicos. Perdón. En ese sentido, vuelve Chalmers sobre la idea del segundo capítulo, es decir, no hay una experiencia pasiva, sino que hay una experiencia bastante activa, en la cual el conocimiento del sujeto y sus fundamentos inciden bastante. Esto puede verse también en los debates que hubo a principios del siglo XX entre el relativismo, el fenomenismo de Heisenberg y Bohm en relación a Einstein, que era realista. Voy a mencionar uno de los experimentos que menciona Chalmers, me parece extraordinario, que es el experimento de Hertz sobre, digamos, lo que luego se va a llamar el efecto fotoeléctrico. En ese sentido, las conclusiones a las cuales llega Hertz, y eso es lo que destaca Chalmers, están equivocadas. Y justamente no fue culpa de Hertz, sino culpa de su incapacidad técnica, es decir, el experimento en sí que estaba realizando era correcto, pero la imposibilidad técnica que tenía en ese momento y que no fue, evidentemente fue luego superada por Thomson, le impidió llegar a las conclusiones correctas. Evidentemente que la luz no tenía una forma oblicua, digamos. Esto evidentemente prueba las hipótesis de Maxwell, las leyes de Maxwell sobre lo que luego van a ser realizadas por Einstein en su artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico. Bueno, por último, mencionar brevemente la relación que Chalmers ve entre el conflicto en la ciencia, ¿no? El conflicto en los diferentes programas de investigación y cómo los experimentos en realidad resuelven las falencias de los programas de investigación estancos. Aquí tenemos a un Lakatos, a mi juicio uno de los mejores epistemólogos del siglo XX, y a Michelson y Morley, que fueron los que realizaron el experimento que refutó la existencia del éter. Aquí el caballero Albert Einstein, que fue el que teorizó sobre aquellos experimentos que realizaron Hertz y Thomson hacia fines del siglo XIX. Algunas conclusiones. En efecto, como menciona Chalmers, conocer el mundo no es una actividad pasiva ni privada, sino más bien activa y pública, que siempre está sometida al escrutinio de los demás y a las sucesivas refutaciones, ¿no? En este caso es bastante evidente la influencia de Popper. Los hechos observables, los hechos que son observados por la ciencia son hechos especiales y son pertinentes a la forma del objeto de estudio.
Los experimentos son las formas de abordaje de un objeto de estudio determinado y están determinados por la disponibilidad técnicas del investigador y la tecnología disponible en la época. Y por último, los experimentos definen la disputa entre los distintos programas de investigación disponibles y el carácter progresivo o estanco de los mismos para producir la previsión de nuevos fenómenos. Bien, muchas gracias.